Sí, ahí está. Full screen. Listo. Ahí estaríamos listos. Cuando quieran. ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenos días. Mi nombre es Gianfranco Marcones, soy meteorólogo de Canal 13 y team líder de la consultora Chile Weather, que nos dedicamos básicamente a promulgar justamente la cultura meteorológica y la actualidad ambiental, además de concientizar en torno a lo que es el cambio climático, lo que es esta crisis climática. Para comenzar, les cuento que este encuentro es organizado por la empresa Tingirivica Energía en conjunto con la corporación ProHiggins y con el importante apoyo del Servicio Local de Educación Pública de la comuna de Colchagua. Todos ustedes, por supuesto, son jóvenes, son el presente de nuestro país, de nuestro planeta, pero también son el futuro, porque se estima que esta crisis climática no va a terminar ahora, va a continuar por muchos años, por muchísimos años, y lo que tenemos que hacer hoy en día es controlarla. Por eso ustedes son actores principales en este control que tenemos que realizar de este cambio climático, de este calentamiento global y por consiguiente de esta crisis climática, que ya vamos a hablar un poquito cuál es la diferencia de esos conceptos. También, por supuesto, agradecer la presencia de todos los profesores, los administrativos, las profesoras, y que aprendamos entre todos a cómo poder cuidar nuestro medio ambiente. Vamos a comenzar entonces con esta actividad que la hemos titulado Cambios Climáticos, Cambio Climático y Hábitos Sostenibles. Es un poquito la idea de aprender qué es lo que es el cambio climático, qué es lo que es la crisis climática, pero también en cierto modo dejar un poquito el gusto no tan amargo en la boca, sino que un poquito más dulce, y saber también que hay algo que nosotros podemos hacer como actores principales de este planeta. Si bien tienen mucho que hacer las empresas, tienen mucho que hacer los gobiernos, nosotros también como personas podemos hacer mucho por el control de esta crisis climática. ¿Qué vamos a ver durante esta actividad? Vamos a ver varios conceptos. Primero, los GEI. ¿Qué son los GEI o gases de efecto invernadero? El segundo concepto que vamos a revisar también es lo que es el calentamiento global. Luego vamos a pasar a lo que es el cambio climático. ¿Qué es lo que es la crisis climática? ¿Cuál es la relación que tienen estos tres conceptos? Cambio climático, calentamiento global y crisis climática. Yo a veces he visto que en muchas partes se habla de cambio climático, pero después le cambian el nombre y le llaman calentamiento global. ¿Por qué se cambia ese nombre? ¿Cuál es el nombre real? Y también, ¿cuál de esos términos o cuál de estos conceptos es realmente culpa del ser humano? ¿Existe el calentamiento global natural también? ¿Existe el cambio climático natural? Todas esas dudas las vamos a dilucidar durante esta presentación. Y finalmente vamos a ver conceptos de mitigación y adaptación. ¿Qué es lo que es la mitigación? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo como miembro de este planeta para poder aminorar las concentraciones de gases de efecto invernadero? Es decir, contribuir mi granito de arena para que este problema no sea cada vez más importante. Y la adaptación es lo que tengo que hacer como miembro de este planeta, adaptarme a la nueva realidad climática. Probablemente no voy a poder salir a comprar o a pagar cuentas a la hora que lo hacía antes, porque el calor es extremo. Probablemente las cosechas en los campos van a tener que cambiar horario, probablemente los recreos de los niños en el colegio también, probablemente voy a tener que aplicarme más veces bloqueador solar, voy a tener que tomar más veces agua que antes, porque todas las variables meteorológicas están cambiando producto de esta crisis climática. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático? Y ahí les dejo un poquito planteada la pregunta también a ustedes y los invito a informarse de la realidad climática de nuestro país. Hay muchas fuentes de información muy importantes que ustedes pueden revisar quizás después de esta actividad o durante los próximos días, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, la Organización de Naciones Unidas, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la misma COP26, esta conferencia de las partes que justamente está terminando en estos días, después de 2 semanas, para lograr los grandes acuerdos a nivel mundial y ojalá que nos pongamos de acuerdo sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué sabemos entonces del cambio climático? Vamos a partir primero de la premisa que ¿qué es lo que es el calentamiento global? Acá tienen un gráfico que muestra la concentración de CO2, principal gas de efecto invernadero, pero tiene una particularidad este gráfico, porque es de hace 350.000 años atrás. No es un gráfico de ahora. Por lo tanto, es súper importante verlo. ¿Por qué? Porque hace 350.000 años atrás, la concentración de gas de efecto invernadero, donde tengo acá puesto el cursor del computador, era de 300 partes por millón. No era tan alta como es hoy en día es de 419 partes por millón, pero tampoco era tan baja. Entonces ahí está la pregunta.
¿por qué era la concentración tan alta si el hombre no existía? Y si nos ponemos que en el supuesto de que el calentamiento global es culpa nuestra. Cuando la concentración de gas de efecto invernadero era de 300 partes por millón, la temperatura del planeta era de 3 grados sobre lo normal, que es el gráfico que está abajo. Hoy en día, la temperatura es de 1,2 grados sobre lo normal nomás. Entonces, por ahí los escépticos podrían decirme, oye, ¿pero de qué me estás hablando? Hace 350.000 años atrás, este problema era mucho más grande de lo que hay ahora, porque la temperatura era mucho más alta que la que hay ahora. Y no existíamos. Entonces, ¿por qué es nuestra culpa lo que está pasando ahora? Bueno, seguramente no lo sabemos, habría que investigar un poquito más allá. Algo había pasado hace 350.000 años atrás, probablemente una cadena de erupciones volcánicas, algún fenómeno meteorológico importante que habían emitido gases de efecto invernadero de origen natural. Esa es la gran diferencia que quiero hacer yo con respecto a lo que está pasando ahora. Este calentamiento global que había ocurrido hace 350.000 años atrás probablemente es por una acción natural, por algún fenómeno que había ocurrido. Principalmente eran erupciones volcánicas porque los volcanes emiten gases de efecto invernadero. Hoy en día es por la acción del hombre, es por la mano del hombre, por los gases de origen antropogénico que se llaman, que ya les voy a contar cuáles son más adelante. ¿Cuáles eran las características que teníamos en la Tierra con este escenario? De 300 partes por millón de concentración de gases de efecto invernadero y 3 grados de temperatura. Habían bosques en la Antártida. El océano medía 15 metros más de lo que mide ahora. Y teníamos 3 grados más de temperatura. Entonces, ahí viene un poquito la pregunta. ¿Podríamos habitar los casi 9 billones de habitantes que somos en este planeta con esas condiciones? Con un océano con 15 metros más, con bosques en la Antártida, con fenómenos meteorológicos muy violentos, producto de los 3 grados de temperatura más alta? Y probablemente la respuesta sea no, porque la habitabilidad es la que se afecta con un escenario como esto. Hace 350.000 años atrás afectaba seguramente a las pocas especies o a las especies animales que había en esa época, a los ecosistemas, pero no a nosotros. El gran problema de hoy en día es que, nosotros estamos provocando un calentamiento global de origen antropogénico, es decir, por acción del hombre, y dos, somos tanta gente que somos una raza muy vulnerable ante estos fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Los gases de efecto invernadero, chiquillos, siempre han existido y siempre van a existir. Ahí no tenemos nada de culpa nosotros. Es el chaleco de la Tierra, es la chaqueta que tiene la Tierra que permite que este planeta sea habitable, que tenga una temperatura de confort. Ciertos gases de efecto invernadero que rodean a la Tierra, que permiten que el Sol mande su radiación, ingrese, pero luego no escape de la misma manera. Es como la frazada de la cama con que tú duermes en la noche, si no te enfriarías mucho si no tuvieras esa frazada. Pero el hombre se ha encargado de engrosar esa frazada. Ya no es una frazada, ahora son 10 frazadas. Y eso es por los gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Es decir, nosotros le estamos tejiendo un chaleco a la Tierra cada vez más grueso por nuestra acción, por nuestra mano, por emisiones contaminantes, por metano en cantidades muy grandes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero, por ejemplo, de origen antropogénico? Los que produce el hombre, los que son generados por la mano del hombre. Por ejemplo, tenemos ¿qué ha creado el hombre desde la revolución industrial? Las industrias tienen chimeneas, emiten gases de efecto invernadero en su proceso de producción. Los vehículos tienen un tubo de escape, emiten gases de efecto invernadero. Los basurales, súper importantes las imágenes que tenemos acá detrás de esta gráfica, basurales, los rellenos sanitarios, todo elemento que yo creé, que yo fabriqué con un producto natural, porque todo sale de la naturaleza, todo lo que fabricamos los seres humanos, todo lo que tenemos los seres humanos, que son productos artificiales, vienen de algún recurso natural. Eso cuando llega a un basural, llega a un relleno sanitario, se comienza a descomponer, se comienza a degradar, probablemente en miles o cientos de años, pero todo ese proceso emite gases de efecto invernadero. Los incendios que ha ido provocando el ser humano, si bien la combustión es un proceso natural, el hombre se ha ido encargando de producir, de generar estos incendios forestales. ¿Cuáles son los indicios y cuáles son las evidencias que te dicen sí, estamos viviendo un escenario de cambio climático, de calentamiento global? Dejémoslo por ahora hasta ahí. Importante y producido por el hombre. Porque si uno cruza los datos de temperatura, por ejemplo, este gráfico que todavía es a nivel mundial, cómo ha ido aumentando la temperatura a nivel mundial, que prácticamente desde el año 1980 solamente hay un alza, y muy en alza,
si este gráfico yo lo cruzo con un gráfico de concentración de gas de efecto invernadero, va muy en relación. Es decir, la temperatura aumenta, pero también los gases de efecto invernadero aumentan. Si yo tengo más temperatura, voy a tener un mayor derretimiento. Es lógico. Si yo tengo un hielo, por ejemplo, y hoy día hay 10 grados, ese hielo se va a derretir más lentamente que si hoy día tengo 30 grados. Y este gráfico, por ejemplo, te muestra cómo ha ido aumentando la temperatura a nivel mundial y por consiguiente cómo ha ido disminuyendo la cobertura de nieve y también los glaciares. Súper importante eso. Acá ven en este gráfico que prácticamente desde el año 1990 hasta la actualidad hemos tenido una gran pérdida de cubierta nival, que son todas las columnas que están hacia abajo, y muy poca ganancia de cubierta nival. Chile tiene 24.000 glaciares. De esos 24.000 glaciares, cada que los glaciares se derritan, siempre ha ocurrido, pero también tienen que generarse. Los glaciares se van derritiendo, pero también se van generando. Bueno, de esos 24.000 glaciares que tiene Chile, solamente 2 están produciendo hielo positivo. Todo el resto se están degradando, se están derritiendo. Y eso en realidad es muy preocupante, porque la única fuente de agua dulce que tenemos en Chile y en el mundo es precipitación, que en Chile está a la baja, nieve, que es lo mismo, también es una precipitación pero sólida, porque son las reservas para la temporada que viene, y glaciares. Entonces, si tenemos menos lluvia, tenemos menos nieve y tenemos menos glaciares, en realidad, ¿de dónde vamos a sacar agua para tomar? Está bastante complejo. Si yo tengo más derretimiento tanto de glaciares como de nieve, voy a tener un aumento, esa agua se va a ir para algún lado, por lo tanto voy a tener un aumento del nivel del mar. Y eso es lo que te muestra este gráfico que estamos viendo acá. Prácticamente en general, a nivel histórico, el aumento del nivel del mar, que comienza a aumentar su nivel, es de 1,7 milímetros por año. Se ha detectado que desde 1993 ese aumento ha sido prácticamente de 3,2 milímetros por año. Y se ha detectado en los últimos 5 años que en algunos sectores ha aumentado a 5 milímetros por año. Uno podría pensar, y quizás los puedo invitar a investigar ese tema, si yo derrito hielo y lo llevo al mar, esa es agua helada, por lo tanto los océanos se deberían enfriar. Entonces, ¿por qué los océanos se están calentando? Y ahí viene otro tema que es distinto, que son los gases de efecto invernadero. El aire no es el único que se calienta por los gases de efecto invernadero. Está estudiadísimo que los océanos son un gran absorbedor de gases de efecto invernadero, es decir, se llevan una parte, se llevan aproximadamente el 20% del total. Por lo tanto, si un océano absorbe gases de efecto invernadero, significa que también se calienta, cambia su composición, se acidifica, cambia su flora, cambia su fauna, y si un océano está más caliente, es más propenso a recibir fenómenos meteorológicos más violentos también. ¿Cuáles son los grandes países más contaminantes a nivel mundial? En 2019, las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcanzaron 3,4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, es decir, emitieron a la atmósfera, que CO2 es el principal gas de efecto invernadero. Un récord que probablemente será superado rápidamente, ya que las trayectorias proyectadas no prevén ninguna disminución. ¿Qué pasó después del 2019? Vino la pandemia, que fue un pare. Le pusieron un pare al ser humano, dijeron, párate por favor que me quiero bajar, como decía Mafalda. Llegó la pandemia que todos nos encerramos. Tuvimos que dejar de producir. China bajó sus emisiones, fue el año menos contaminado prácticamente de los últimos 80 años en China. Por lo tanto, muchos dijeron, listo, se terminó el cambio climático porque no estamos emitiendo. Y eso es un error muy grande, porque los gases de efecto invernadero no se van a eliminar por estar un año encerrados. Se demoran cientos y hasta miles de años en degradarse. Por lo tanto, todas las acciones que podamos tomar ahora de mitigación no es para ahora, es para generaciones futuras. Porque cuando lleguemos a ser carbono neutral, los cambios no van a ser inmediatos, se van a demorar en llegar, van a comenzar a bajar los gases de efecto invernadero de a poco y de a poco tranquilizándose los fenómenos meteorológicos. ¿Qué pasó este año? No se terminó la pandemia, pero sí la controlamos, tenemos vacuna, China comenzó a producir de nuevo, y de ser responsable más o menos del 15% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, China más o menos entre el 15 y el 18%, entre China, justamente los países que están en este gráfico en primeros lugares, entre China, Estados Unidos e India, entre los 3 países son responsables del 50% de los gases de efecto invernadero del mundo. Entre los 3 países, Chile es responsable del 0,25%, es muy poco responsable Chile. Como país, ojo, per cápita somos bastante responsables, es decir, por persona.
¿Qué pasó terminando la pandemia o cuando ya la pandemia bajó sus niveles? China empezó a producir como loco. Y de ser responsable del 15 a 18%, este año pasó a ser responsable del 31% a nivel mundial. Es decir, se volvieron locos produciendo, se volvieron locos emitiendo gases de efecto invernadero, y eso en realidad no ayuda para nada, porque muchos por ahí me podrían preguntar, ya, pero si nosotros somos responsables 0,25, ¿estamos bien? Sí, estamos bien, pero igual nos repercute lo que hagan otros países, porque los gases de efecto invernadero se van a cualquier lugar de la atmósfera. Y si bien la temperatura de Chile ha aumentado menos que la de China, China ha aumentado 1,6 más o menos en promedio, el mundo 1,2 y Chile 0,9, es decir, es menos que el promedio mundial. Igualmente nosotros tenemos 7 de los criterios, de los 9 criterios de vulnerabilidad ante cambio climático, Chile tiene 7. Y no somos responsables somos responsables de muy poquitos. Entonces, lamentablemente, esto es al que le tocó, le tocó. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? ¿Y qué es lo que es entonces el cambio climático? Hablamos de los gases de efecto invernadero, que aumentan, producto de la mano del hombre. Eso provoca un calentamiento global, es decir, que el mundo se caliente y que ya vaya en 1,2 grados sobre lo normal. Eso provoca que la sensibilización del sistema Tierra-atmósfera es muy rápido. Cualquier cambio de temperatura, el sistema Tierra-atmósfera se va a sensibilizar al tiro y va a cambiar sus condiciones. Y eso se conoce como cambio climático, es decir, fenómenos extremos. ¿Podemos tener inundaciones? Sí, todo el rato. ¿Por qué no? Pero si estamos en sequía, me podrían decir ustedes. Sí, estamos en sequía. En promedio estamos en sequía, pero eso no implica que pueda ocurrir una lluvia como la que ocurrió en enero. Ustedes son de una región que fue muy afectada por una precipitación muy intensa en enero, que afectó a la región de Valparaíso, región metropolitana, región de O'Higgins, dejando campos enteros en el suelo, porque es una lluvia que no es acorde a esa época, no es acorde al estado fenológico de las plantas. El estado fenológico de las plantas es como la edad. En enero están todas las plantas como en estado de guaguita, jóvenes, están por florecer, floreciendo, dando frutos, y si tú le das una lluvia, las matas inmediatamente, más así un granizo, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en enero de este año. Incendios forestales, influenciados por la mano del hombre, huracanes cada vez más potentes, entre otros fenómenos más. Este mapa te muestra el año en que Chile llegó a más récord histórico en un solo año, que fue el verano del año 2019, donde más ciudades de Chile rompieron temperaturas máximas jamás registradas en la historia. Santiago jamás había llegado a 38,3 grados en su historia. Las que están en rojo, las que están en azul, en negro son registros antiguos. Por ejemplo, Curicó, su récord es 37,4, que fue en el año 53 y en el año 2005. 38,5 nunca se había registrado esa temperatura en Valdivia, y lo más preocupante, chiquillos, es lo que demuestra esta otra parte del gráfico, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciudades del extremo austral registraron este 2019 temperaturas jamás registradas, temperaturas máximas muy altas, que ante un escenario de lugares que tienen muchos glaciares, claramente el derretimiento pasa a ser mucho mayor. No sé si saben lo que es el término de una ola de calor, pero una ola de calor se define como al menos 3 días consecutivos, es decir, por ejemplo, hoy día, mañana y pasado mañana, con una temperatura máxima sobre el percentil 90. ¿Qué es lo que es el percentil 90? Yo tengo, por ejemplo, un saquito con todos los datos de un mes determinado, de los últimos 30 años, saco el 90%, y si el dato que tengo hoy día está dentro de ese 90%, estamos hablando de una ola de calor, que tiene que repetirse por al menos 3 días. Otro dato importante es que son al menos 3 días, es decir, puede ser más, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6 días consecutivos y así hacia arriba. Miren en la década del 60, ahí nacieron personas que hoy en día tienen alrededor de 60 años, prácticamente no existían las olas de calor, o que existían, a lo más habíamos tenido 3 eventos, algunos años 2, otros 1 evento, pero había algunos años que no teníamos olas de calor. Si nos vamos acercando a la década actual, a la década del 2010, prácticamente todos los años tenemos olas de calor con un máximo de 7. ¿Qué significa un año con 7 olas de calor? Pongámosle que sean por 3, 21. Estamos hablando que al menos 21 días de ese verano, de ese año, fueron con temperaturas poco soportables para el ser humano. Tenemos que pensar algo, chicos. La temperatura se mide a la sombra. Si quieren, googleen después y busquen cobertizo meteorológico. Van a ver ahí cómo está el termómetro. El termómetro está pero feliz, tranquilito, porque está en un techo blanco, con paredes blancas, con celosías donde entra aire pero no le pega el viento,
no está expuesto a la humedad, no está expuesto a la radiación tampoco. Y ustedes díganme, ¿ustedes cómo están en verano cuando tienen, por ejemplo, que salir? ¿Están expuestos al sol directamente? No sabemos cuánto rato. Están expuestos a una superficie de suelo que en general es cemento, que irradia mucho calor. Están expuestos, dependiendo de la vestimenta que tengan, están expuestos a la humedad, están expuestos al viento. Por lo tanto, la sensación térmica, que es muy distinto al concepto de temperatura, puede ser varios grados más que lo que está indicando el termómetro. Incendios forestales cada vez más agresivos, ya habíamos hablado hace un ratito de eso. El 99,7% de los incendios forestales de Chile, les cuento, es culpa del hombre. Sea casual, intencional, da lo mismo, pero está metida la mano del hombre. Por ejemplo, tenemos todos los años esto y ya en realidad nos aburre un poquito quizás porque es algo de todos los años, de los veranos. Todos sabemos que en verano en Estados Unidos se incendia, en verano en Chile se incendia, pero ¿por qué? No nos hemos preguntado quizás por qué y por qué cada vez más. Porque las variables meteorológicas están muy agresivas, porque tenemos grandes sequías a nivel mundial, hay mucho material por combustible, y porque la mano del hombre también está inmersa en que se puedan generar. Una vez generado el incendio forestal, es muy difícil apagarlo, porque la propagación sí tiene que ver con el calentamiento global y con el cambio climático. Por un lado disminuye la temperatura, pero por otro lado, o sea, por un lado aumenta la temperatura, pero por otro lado disminuye la precipitación. Estamos con una disminución muy importante y cada vez más de las precipitaciones. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, de la capital, cómo ha ido disminuyendo sus precipitaciones. No está muy distinto el panorama en la región donde están ustedes, en la región de Higgins, donde también están inmersos en este escenario de mega sequía. La realidad climática de Chile, muchos piensan que es muy tranquila respecto a otros países del mundo. No sé si han visto últimamente, basta que se metan a Google y puedan ver fenómenos meteorológicos que han ocurrido solamente este año y tenemos grandes desastres, sobre todo en el hemisferio norte. En ese sentido, sí, Chile es un poquito más una tacita de leche, un poco más tranquilo, tiene algunas variables que hacen que sea un clima un poquito más moderado. Pero también tenemos desastres muy importantes como los que vemos en estas imágenes. Tuvimos esa lluvia importante en enero de este año que nos dejó aluviones en la región de Higgins, también acá en la región metropolitana. Más de un centenar de casas fueron afectadas por aluviones en el Cajón del Maipo en enero del 2021. Es decir, ¿por qué tiene que llover en enero y más de 40 milímetros y con alta temperatura? Eso es algo muy, pero muy riesgoso. Marejadas, que son cada vez más importantes. Ustedes, por ejemplo, ya tienen hermosas playas como Pichilemu, donde también está siendo cada vez más asosadas por las marejadas, igualmente que en la costa central. Y esto que está acá es muy preocupante. Ya hablábamos un ratito de los glaciares. Solo 2 están produciendo hielo positivo. Y este año tuvimos un 60% de déficit de nieve en lo que es la cordillera central, que son las reservas de agua lluvia para la próxima temporada, es decir, para la temporada que estamos ahora, que es la primavera. ¿Qué genera todo esto, chiquillos? Que seamos una raza más vulnerable. Somos seres humanos más vulnerables ante la realidad climática de nuestro país y del mundo. Estamos expuestos a calor, sí, mucho, y cada vez más extremo, pero también eso no implica que no pueda haber frío. Las temperaturas bajas van a seguir existiendo. Lo que pasa es que el calentamiento global te implica que en promedio vamos a un aumento de temperatura. ¿Puede haber inundaciones? Por supuesto, ¿por qué no? Pero de corta duración y muy violentas. Y en general, en promedio, seguimos en una sequía. Vientos cada vez más importantes, tormentas eléctricas cada vez más impactantes, igualmente granizos que afectan mucho actividades productivas en Chile, como por ejemplo lo es la agricultura. Hace muy poquito, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, entregó un informe decidor y dijo, ustedes, o sea, no ustedes, nosotros, porque también ellos son seres humanos, perdimos 10 años. Todo lo que se había proyectado para el 2040 y que hace 10 años atrás se proyectaba para el 2100, que eso es lo más preocupante. Eran todas proyecciones al año 2100. Hace pocos años atrás dijeron, no, esto va a ser el 2040. Y ahora nos dijeron, perdimos 10 años, porque todo lo que seguimos de la manera en que estamos, si seguimos produciendo, si seguimos contaminando, si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, como lo estamos haciendo hasta ahora, esto no va a ocurrir en 2040, sino que ya va a ocurrir en 2030. Por ejemplo, con un mundo más caliente con 1,5 grados, que ojo, no estamos tan lejos, ya vamos en 1,2. Esto podría afectar de manera desproporcionada a las poblaciones desfavorecidas y vulnerables a través de la inseguridad alimentaria, el aumento de los precios de los alimentos, la pérdida de ingresos, la pérdida de oportunidades de medios de vida, los efectos adversos en la salud y los desplazamientos de población. ¿Por qué se desplazan poblaciones? De hecho, se estima que por cambio climático la migración en un futuro va a ser principalmente por esa razón, porque se van a inundar lugares, no va a poder vivir más la gente ahí, porque no va a poder seguir cultivando lo que cultivaba, porque no va a haber alimento, porque va a haber mucho calor, es decir, las razones pueden ser muchas.
Se espera que algunos de los peores impactos del desarrollo sostenible se sientan entre los medios de vida dependientes de la agricultura y la costa, los pueblos indígenas, los niños y los ancianos, los trabajadores pobres, los habitantes urbanos, pobres también, las ciudades africanas y las personas y los ecosistemas del Ártico. Y los pequeños también estados insulares en desarrollo, que son uno de los más afectados por el aumento del nivel del mar. ¿Qué pasaría, dijo el IPCC, si el aumento de temperatura llega a 2 grados sobre lo normal? Que tampoco estamos tan lejos, estamos a 0,8 grados de eso. Se prevé que el riesgo derivado de la degradación del permafrost, que es la capa del suelo permanentemente congelado, y la inestabilidad del suministro de alimentos sea mucho más elevado. Se prevé que la estabilidad del suministro de alimentos disminuya a medida que aumente la magnitud y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos que interrumpen la cadena alimentaria. El aumento de los niveles atmosféricos de CO2 también puede disminuir la calidad nutricional de los cultivos. De hecho, el otro día salió un estudio en una revista norteamericana muy prestigiosa, científica, y decía que los niños que nazcan ahora, con respecto a sus abuelos, que por ejemplo nacieron hace 60 años atrás, van a vivir 2 veces más olas de calor. Van a vivir, creo que era 7 veces más inseguridad alimentaria. Es decir, van a tener cada vez expuestos a un clima mucho más extremo y que yo creo que ya lo estamos viviendo. ¿Por qué pasó todo esto, chiquillos? Simplemente por nuestros hábitos de consumo. Nosotros estamos acostumbrados, y me incluyo ahí, porque yo siempre he dicho que hay una generación, o varias generaciones, que son gente que hoy día tiene entre 30 y 60 años más o menos, que somos hijos del plástico. Nos acostumbramos a comprar, consumir y botar. Comprar, consumir, botar. Comprar, consumir, botar. Como un robot. Compro, me la tomo, en el caso de una bebida, me lo como, en el caso de algo para comer, lo uso, en el caso de un artefacto, por ejemplo, mis lentes, y lo boto. Y da lo mismo donde lo bote. Me importa nada. Va a quedar por ahí y yo me olvido del tema. Y eso, chiquillos, es lo que corresponde a una economía lineal. Compro, consumo, elimino. Compro, consumo, elimino. ¿Y qué pasa con eso que elimino? Se va a un vertedero, se va a un basural, emite gases de efecto invernadero y seguimos con el problema. Pero esto nos ha traído grandes problemas. Nos dimos cuenta que la época del plástico, si bien nos ayudó mucho, nos facilitó la vida, nos generó grandes problemas. ¿Por qué? Porque son recursos naturales que le quitamos a la tierra. Esto que ven acá corresponde al día del sobregiro ecológico. Y todos los países del mundo, ¿qué día cumplen su sobregiro ecológico? ¿A qué me refiero con el sobregiro ecológico? Todo lo que ustedes compran día a día está fabricado por recursos naturales. Cada país del mundo y el planeta completo tiene sus recursos naturales definidos para vivir cada año, porque si no, se nos van a agotar. Miren Qatar, este año agotó sus recursos naturales que tenía para todo el año, los agotó el 9 de febrero. Chile los agotó el 17 de mayo. El mundo los agotó en promedio el 29 de julio. Es decir, ¿qué estamos diciendo con esto? Que Chile es un país que está sobreconsumiendo con respecto al promedio mundial. ¿A quién tenemos que aplaudir? A Indonesia, por ejemplo, que va a agotar recién sus recursos naturales para todo el año el 18 de diciembre. Pero el promedio está acá, más o menos acá en la mitad, como a la altura de, ¿qué país puede ser? Como a la altura de Brasil. Brasil está dentro del promedio. ¿Qué significa eso? Que necesitaríamos 1,7 planetas Tierra para satisfacer todas las necesidades de todos los seres humanos que estamos acá y producir con recursos naturales reales. Y eso no lo tenemos. Nos falta 0,7. No tenemos ese 0,7 planetas extra. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestros hábitos de consumo. Producir en una virtuosa economía circular. Ya no puede ser comprar, desechar, comprar, usar, desechar. Ahora tiene que ser pensar, lo necesito, rechazar. Oye, no me gusta tu producto porque trae mucho embalaje y eso va a terminar siendo basura. Y luego, si es que hice todos esos pensamientos, comprar, usar. Y después, ¿qué voy a hacer con lo que desecho? ¿Lo puedo reutilizar? ¿Lo puedo reparar? ¿Lo puedo regalar? ¿Lo puedo reincorporar al sistema y hacer así una economía circular y que sea lo menos posible un desecho? Existen 2 términos súper importantes, chiquillos: el residuo y el desecho. El residuo no es el problema. Si yo me compro, por ejemplo, una lata de bebida, esa lata de bebida la boto a la basura, eso es un desecho, porque va a formar parte de un problema, una contaminación. Si esa lata de bebida yo la lavo, la aplasto y la llevo a un punto de limpio, eso es un residuo. Y ese no es un problema, eso es un beneficio, eso es una oportunidad.
porque eso va a pasar a formar parte de otro producto y hacemos una virtuosa economía circular. ¿Qué podemos hacer entonces desde las comunidades educativas? Difundir este tema, súper importante, y eso es lo que estamos haciendo ahora, por eso estas actividades se agradecen mucho, con los equipos directivos y de gestión, docentes, los educadores, los estudiantes, pero súper importante también sus familias. Es súper importante que ustedes estos conocimientos no solo los lleven a sus colegios, también los lleven a sus familias, porque si no, cortamos la cadena. ¿Qué saco yo con educar a los directivos, a los docentes, a los alumnos? Que después va a haber un vacío al medio y eso no va a llegar a la familia. Tiene que llegar a la familia. Enseñar e incorporar prácticas más sostenibles. Insertar la sostenibilidad energética en instrumentos de gestión institucional, en actividades pedagógicas y en la gestión energética de cada establecimiento educacional. ¿Qué podemos hacer como personas, como seres humanos comunes y corrientes? Practicar la eficiencia energética en el día a día, mantenernos informados sobre la realidad climática, súper importante, sobre todo si voy a un viaje, por ejemplo, a algún lado. Tener una dieta baja en proteína animal. Yo no soy vegano, yo no soy vegetariano, pero sí reconozco que he bajado mucho mis consumos de carne porque sé que es dañino tanto para mi salud como también para el ecosistema, para el planeta. ¿Para qué matar tanta vaca? Una vaca se toma 15.000 litros de agua en su vida. El 20% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial vienen de las caquitas, de los heces, de las purines y de los chanchitos de las vacas. Por lo tanto, entre más vacas produzco, más gases de efecto invernadero voy a tener. Cambiar nuestros hábitos de consumo y ser más conscientes sobre los impactos que trae nuestras decisiones de consumo en la salud del planeta. Ser parte de la transición hacia una economía circular, lo que les contaba hace un ratito. Rechazar, reducir, reparar, reincorporar los residuos orgánicos, reutilizar y reciclar. Yo, chiquillos, les puedo contar mi experiencia de vida. Yo hace unos 5 años más o menos que vengo reciclando, hace un par de años que vengo compostando, tengo mi compostera, mi vermicompostera. Pueden seguirme en redes sociales y ver ahí todas las actividades que siempre publico tratando de enseñar en ese sentido. Y yo botaba una bolsa de basura de estas grandes, estas bolsas superiores gigantes, 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Hoy en día, mi núcleo familiar, para que más o menos sepan, es de 4 personas, 5 personas más o menos, 4 normales, 5 a veces. Hoy en día botamos una bolsa de basura a la semana y pequeña. ¿Por qué? Porque hemos reincorporado residuos orgánicos a la vermicompostera, porque reciclamos, porque reutilizamos. Mitigar y compensar nuestros impactos, apoyando iniciativas de reforestación y conservación. Conservar los ecosistemas naturales. Si van a ir por ahí a algún asado, a algún parque natural, a una actividad, no hay ningún problema, pero no maltratemos la naturaleza, no maltratemos los animales, apaguemos bien el fuego si vamos a hacer un asado, no rompamos los árboles, etcétera, etcétera. Eso entonces, chiquillos, es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Espero que podamos incorporar estos hábitos de consumo en el día a día, en el colegio, en la escuela, súper importante, a nivel municipal también, pero también en sus casas. Súper importante que ustedes, si están, por ejemplo, ahora conectados de sus casas, o cuando lleguen a su casa, miren el tarro de basura. Conversen con su papá y díganle, me acaban de enseñar que eso que está ahí no existe. Chiquillos, la basura no existe. La basura es un invento del ser humano. Díganme qué otra especie produce basura. Busquen la información y se van a encontrar con que ninguna. ¿Una vaca produce basura? A ver, ¿qué hace una vaca en su vida? Come pasto natural. Hace sus necesidades, que pasa a formar parte de la tierra después, se reincorpora a la tierra. Nada más. Toma agua, que es natural. ¿Qué hace un árbol de manzana? Produce manzanas. Las manzanas llegan a un momento en que se van a caer, van a formar parte de la tierra porque se van a degradar. Las semillas de la manzana van a pasar a formar parte de otro árbol de manzana, y así es una economía circular. Vamos al ser humano. Me compro un paquete de papas fritas, lo abro, me como las papas fritas, boto el paquete de papas fritas al suelo. ¿Eso qué es lo que es? No es una cáscara de plátano, por lo tanto no se va a degradar. Es un producto que fue elaborado por el hombre con químicos, con seguramente combustibles, plásticos, y eso se demora muchísimo en degradar. Por lo tanto, si yo veo lo que hizo una vaca, veo lo que hizo un árbol y veo lo que hizo el ser humano y vuelvo en 50 años más, la vaca no va a estar, la cajita de la vaca no va a estar, la manzana podría no va a estar y el paquete de papas fritas le aseguro que va a seguir ahí. Por eso debemos analizar nuestros hábitos de consumo y separar la basura. Lo que se pueda reciclar,
hacer ladrillos ecológicos, por ejemplo, lo que se pueda compostar, y les aseguro por fe, que les puedo prometer que su basura va a disminuir al día a día y por lo tanto vamos a tener un planeta más limpio. Quizás necesito más tiempo, sí. Necesito organización, sí. Necesito dinero, no. Les aseguro que lo ambiental no es elitista. No necesito dinero para compostar, no necesito dinero para reciclar. Sí necesito muchas ganas. Así que la invitación es esa. Los dejo invitados a eso y muchas gracias por su atención. Nos estamos encontrando en otra oportunidad. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Chile Weather, y a mí específicamente, Gianfranco Marconi. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao.